Hola, soy Asun, una de las profesoras de tu curso. En la clase de hoy vamos a hablar de la institución del Defensor del Pueblo. En concreto, hoy nos vamos a centrar en tres cuestiones: sus causas de incompatibilidad, las prerrogativas que tiene esta institución y sus funciones y procedimiento de actuación. Comenzamos con las causas de incompatibilidad. Según establece el artículo 7 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Vamos a analizarlo. Es incompatible con todo mandato representativo, por lo tanto, por ejemplo, no podría ser a la vez diputado o senador. Es incompatible con todo cargo político o actividad de propaganda política. No podría ser, por ejemplo, ministro, concejal o alcalde. También es incompatible con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, es decir, no podría seguir siendo funcionario. Aprovecho para lanzarte una pregunta. ¿Sabrías en qué situación quedaría si antes de ser defensor del pueblo o adjunto del defensor del pueblo esa persona era funcionaria? Quedaría en situación de servicios especiales, tal y como dispone el artículo 87 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. También es incompatible con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos, es decir, no puede tener una vinculación directa ni con partidos políticos, ni sindicatos, ni asociaciones, nada que empañe su objetividad. Y tampoco es compatible con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral, es decir, requiere dedicación exclusiva. Entonces, si la persona que va a ser nombrada defensor del pueblo se encuentra en alguna causa de incompatibilidad, debe cesar en ella dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento. ¿Y qué ocurre si la incompatibilidad es sobrevenida? Es decir, si surge después de haber sido nombrado defensor del pueblo o adjunto del mismo. Se entenderá que renuncia al cargo de defensor del pueblo o adjunto en la fecha en que aquella otra situación se hubiere producido. Hasta aquí hemos visto las causas de incompatibilidad. Vamos a ver ahora las prerrogativas o privilegios que tiene el defensor del pueblo y sus adjuntos mientras permanecen en sus cargos. El primero de ellos es que no están sujetos a mandato imperativo alguno, es decir, no recibirán instrucciones de ninguna autoridad y desempeñarán sus funciones con autonomía y según su criterio. El segundo es la inviolabilidad. El defensor del pueblo, así como sus adjuntos, gozan de inviolabilidad. No pueden ser detenidos, expedientados, multados, perseguidos o juzgados en razón de las opiniones que formulen o por los actos que realicen en el ejercicio de sus competencias propias de su cargo. En los demás casos, es decir, todo aquello que realice fuera del ejercicio de su cargo, pero mientras esté en posesión de dicho cargo, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en el caso de flagrante delito, es decir, que los pillen con las manos en la masa. Y si es así, como tercera prerrogativa tienen el aforamiento, ya que la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Vamos a ver ahora las competencias del defensor del pueblo. Como sabes, tal y como establece el artículo 1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la misión principal de este es la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta de esta actividad anualmente a las Cortes Generales. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo supervisa la actividad de la Administración. ¿De qué Administración? Pues tanto de la Administración del Estado como de la Administración de las comunidades autónomas. En este último caso, el defensor del pueblo puede coordinar sus funciones con los órganos similares a él que existan en las comunidades, porque en las comunidades autónomas pueden haber órganos similares al defensor del pueblo, pero a nivel autonómico. Respecto a la Administración General, cuando el defensor del pueblo reciba quejas relacionadas con el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que éste realice la investigación y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley,
o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial según el tipo de reclamación de que se trate. Todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales puede hacer del tema. Y también puede supervisar la actividad de la Administración militar, pero su actividad no podrá interferir en el mando de la Defensa Nacional. Todo esto aparece regulado en los artículos 12 a 14 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Vamos a ver ahora cómo lleva a cabo su actuación el Defensor del Pueblo. El artículo 9 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103, apartado primero de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en su título primero. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo puede iniciar investigaciones para esclarecer actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes. Y es más, el apartado 2 del artículo 9 nos dice que también de la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas en relación con los ciudadanos, y lo puede iniciar de oficio o a petición de parte. Si es a petición de parte, ¿quién puede pedir al Defensor del Pueblo que inicie una investigación? Pues según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, pueden hacerlo todas las personas, naturales o jurídicas, que invoquen un interés legítimo sin restricción alguna. Y nos aclara el artículo que no podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o en general cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una administración o poder público. También pueden pedirlo los diputados y senadores individualmente. Y también las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, y principalmente la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. Y ojo, porque lo que no podrán presentar quejas ante el Defensor del Pueblo son ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Vamos a ver cómo se tramitan las quejas. Las quejas se presentarán firmadas por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de 1 año contado a partir del momento en que tuviera conocimientos de los hechos objeto de la misma. Y ten en cuenta que todas las actuaciones que se realizan ante el Defensor del Pueblo son siempre gratuitas para los interesados y no requieren asistencia de letrado ni de procurador. Cuando las reciba, el Defensor del Pueblo acusa el recibo de las mismas y a partir de ahí puede tramitarlas o rechazarlas. Tal y como establece el artículo 17, apartado 3 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, este rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de terceras personas, y sus decisiones no serán susceptibles de recurso. Si lo rechaza, lo tiene que hacer en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, en caso de que entienda que hay alguna, y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que él considere más pertinentes. Si de alguna de las cuestiones que se le plantea al Defensor del Pueblo ya haya abierto un procedimiento judicial, el Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de estas quejas. Y si iniciado el procedimiento en el que está actuando el Defensor del Pueblo se interpone por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, se suspende el procedimiento del Defensor del Pueblo. En todo caso, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que en estos casos, sin entrar al examen individual del caso, lo que sí que se podría hacer es investigar sobre los problemas generales planteados. Vamos a ver ahora el otro supuesto, que la queja sea admitida. En este caso, según dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, este promoverá la oportuna investigación para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. A estos efectos, remitirá al jefe de la dependencia afectada por la queja planteada, la información relacionada con la misma para que en el plazo de 15 días le remita un informe sobre la cuestión concreta,
plazo que puede ser ampliable cuando haya causas que así lo aconsejen a juicio del defensor del pueblo. ¿Qué ocurre si la Administración no colabora? Pues la no remisión de este informe será considerada como una acción entorpecedora de sus funciones, cuestión que el defensor del pueblo hará constar en su informe anual ante las Cortes Generales. También tenemos que tener en cuenta que, según establece el artículo 19 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, al defensor del pueblo, su adjunto o a la persona quien él delegue, se pueden personar en cualquier centro de la Administración Pública para comprobar cuántos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. Y no se les podrá negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación. Como en todo, hay excepciones. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que, aunque el defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con carácter de secretos de acuerdo con la ley, en este último supuesto, la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Y, por supuesto, en todo caso, siempre se va a guardar la debida reserva de la información que se maneje. ¿Y cómo puede terminar la queja? Vamos a hablar ahora de las resoluciones. Las tenemos reguladas en el artículo 28, que nos dicen que el defensor del pueblo, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, porque no lo es, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos. Por otro lado, si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Y por último, si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el defensor del pueblo podrá instar a las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. Por otro lado, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que éste está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y también puede, según establece el artículo 30, con ocasión de sus investigaciones, a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas dar advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todo caso, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en ese sentido por parte de las autoridades administrativas afectadas, o éste no informa al defensor del pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el defensor del pueblo podrá poner en conocimiento del ministro del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración afectada los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud ante los casos en que considera el defensor del pueblo que era posible una solución positiva y esta, por todo lo que estamos viendo, no se ha conseguido. Porque recuerda que el defensor del pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante los mismos cuando se hallen reunidos en periodo ordinario de sesiones. Eso sí, cuando la gravedad o urgencia de los hechos aconsejen, podrán presentar un informe extraordinario que dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si éstas no se encuentran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios también se van a publicar. ¿Qué aparece en el informe? Número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas se indicarán sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación se indicará el resultado de las mismas, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. El informe contendrá igualmente un anexo
cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, apartado primero, que indica que la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona al servicio de la Administración Pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual. O sea, aquí sí que podrían aparecer los nombres de estas personas que están entorpeciendo la labor del Defensor del Pueblo. Y por último, aparecerá también un resumen del informe que será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. Con esto finalizamos la clase de hoy. Recuerda que si quieres saber más sobre el Defensor del Pueblo, puedes visitar su página web. Por mi parte, nos vemos en la próxima clase. Un saludo.